Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer esta oportunidad de participar en estas jornadas, eh, que están, es un placer estar en esta colaboración con la UPO y con el Instituto del Patrimonio Histórico Andaluz, con los que tenemos mucha relación y con los que efectivamente confirmo que en el campo de la investigación son para nosotros una referencia. Entonces, voy a compartir pantalla para una presentación. Bien, voy a hablar de la relación, el papel que tiene el Instituto del Patrimonio Cultural Español con las emergencias que afectan o pueden afectar al patrimonio cultural. Lo voy a hacer desde un doble punto de vista. Primero, desde nuestro papel coordinador en los planes nacionales de patrimonio, y el segundo punto de vista sería el del Instituto del Patrimonio Cultural como una institución cultural que también custodia un, eh, un buen conjunto de patrimonio cultural mueble. Entonces, de ahí viene el título. Estamos siempre eh, en este doble papel. Bien. Primero, quiero dar pues, unas breves pinceladas de lo que son los planes nacionales de patrimonio cultural. Algo muy breve. Los planes nacionales de patrimonio cultural son instrumentos de gestión. Se trata de crear un, un instrumento que permita la coordinación entre diferentes administraciones en determinados campos concretos de lo que es el patrimonio cultural, principalmente entre la Administración General del Estado y las comunidades autonómicas, comunidades autónomas. Se trata también de crear un marco en el que se puedan abordar proyectos e iniciativas que involucren la participación de varias o, en ocasiones, de todas las comunidades autónomas. He dicho ya que se trata de un instrumento de gestión. La labor, la acción de los planes nacionales se materializa o se lleva a cabo a través de una serie de reuniones periódicas, mínimo 2 al año, donde los que se reúne es la comisión de seguimiento, que tiene una composición fija, aunque es cierto que va cambiando con el tiempo, y está compuesta principalmente por representantes de las comunidades autónomas y también por un conjunto de expertos en los campos concretos a los que se refiere cada plan nacional. Los expertos suelen proceder del ámbito universitario, aunque también hay expertos independientes. Y respecto de la participación de las comunidades autónomas, debo decir que, por supuesto, es libre. Se unen las comunidades autónomas que así lo desean. De hecho, no hay representación de todas las comunidades autónomas en todos los planes nacionales, aunque sí es cierto que la comunidad autónoma andaluza es muy participativa. Y lo que se realiza es en estos planes nacionales una planificación de actividades, se definen una serie de objetivos para cumplir a lo largo del año y se hace seguimiento de los objetivos del año anterior. Bien, hablando ya más concretamente del plan que nos ocupa en estas jornadas, del plan que es el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural, debo decir que su origen o la necesidad, se detectó la necesidad de un plan dentro de este campo a raíz del terremoto de Lorca. Hay un antecedente anterior. Previamente, ya en el año 2010, se había creado la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio, pues a raíz de unos terremotos que hubo en Italia. Y desgraciadamente, al año siguiente, en 2011, ocurrió el desastre del terremoto de Lorca, que fue muy dañino para el patrimonio. Entonces, allí se desplazaron 2 técnicos del Ministerio de Cultura, con el chaleco de la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos, y se encontraron con que para atender a las emergencias, dentro del caos que fue aquello, existía un mecanismo en el que confluían muchas instituciones y agentes diferentes, y era un mecanismo que funcionaba perfectamente, estaba perfectamente coordinado y engrasado. Sin embargo, encontraron una carencia muy, muy importante, y era que los distintos agentes que intervenían tenían todo el énfasis puesto en la protección de las personas,
y pese a que existía ya en aquel momento una legislación que habla siempre de protección de personas y bienes en el caso de desastre, lo que es la atención al patrimonio cultural eh, pues, no se prestaba, digamos. Entonces, de la experiencia de estas dos personas que fueron al terremoto de Lorca, empezó a fraguarse la idea de este plan nacional y que finalmente termina cristalizando en el año 2015, cuando es aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico. Bien. Realmente detectan una falta de sensibilidad, que realmente no es falta de sensibilidad, es falta de formación por parte de los agentes intervinientes, y detectan que es necesario actuar en ese campo, y también se llega a la conclusión de que si se va a introducir a un nuevo agente del lado del patrimonio cultural, de la protección del patrimonio cultural, es necesario coordinarse dentro de este mecanismo que ya está perfectamente engrasado y funcionando. Entonces, digamos que las principales líneas de actuación del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural son las que tenemos ahora mismo en la pantalla. Trabajar en esos mecanismos de coordinación, establecer medidas de prevención, dentro de una filosofía de conservación preventiva, tratar de anticiparse a los desastres, es decir, siempre es ojalá que no ocurran, pero si ocurren, que nos pillen preparados, y también trabajar mucho metodologías de actuación, es decir, muchas instituciones necesitan referencias de cómo tienen que prepararse, cómo tienen que desarrollar estas medidas de prevención. En relación con este plan y, bueno, y con los demás planes nacionales, hay una dirección ahora mismo en la pantalla y es donde está toda la información. Bien. Las actuaciones que se realizan desde los planes pues son, pues obviamente, como ya he dicho, muy orientadas hacia la sensibilización y hacia la coordinación. Entonces hay mucha formación, hay mucha difusión y también se realizan muchos ejercicios y simulacros, que es donde realmente se trabaja la coordinación. Pero también hay una línea que es importante, que es la línea de la investigación y las nuevas tecnologías. Entonces, concretamente en este Plan Nacional de Emergencias y en relación con las nuevas tecnologías, hay ahora mismo como dos corrientes, iba a decir iniciativas, bueno, una es una corriente, digamos, la otra es una iniciativa, que son la utilización de sistemas de información geográfica, ¿no?, de bases de datos georreferenciadas, que bueno, están muy desarrolladas en otros países, y me gustaría traer ya un proyecto terminado a nivel nacional en este sentido, pero debo decir que es un poco como una asignatura pendiente ahora mismo. Somos conscientes de que hay que ir en esta dirección. Existen algunos organismos que ya lo tienen desarrollado, pero hay que coordinar, hay que unir, por ejemplo, la UME o el Instituto Nacional el Instituto Geominero, pues ya tienen aplicaciones para predecir inundaciones que facilitan la intervención en caso de incendios, y muchas comunidades autónomas pues tienen sus bases de datos ya georreferenciadas de los bienes culturales, pero yo creo que es un paso en el que tiene que ir el plan más adelante, el plan nacional, quiero decir, de unir ambos aspectos y crear ya esa herramienta, ese sistema de información geográfica específico para la atención de emergencias en patrimonio. Y en segundo lugar, dentro de esta perspectiva desde fuera, digamos, del instituto, otra iniciativa que se está desarrollando es una herramienta de primer diagnóstico, que es la Cobo Toolbox. Bien. Se trata de una herramienta de software libre, es decir, es gratuita, y está muy enfocada a lo que es recogida de información sobre el terreno.
Se utiliza mucho en el campo de las encuestas. Es decir, el encuestador lleva sus formularios de la información que pretende recoger del lugar donde va a realizar, de las personas sobre las que va a realizar la encuesta, las lleva en un dispositivo Android, o puede ser una tablet o un teléfono móvil, recoge esa información, rellena en el campo el formulario y lo envía directamente a una central. Entonces, esto está siendo ya utilizado, por ejemplo, en el campo de las emergencias por la Cruz Roja como herramienta para realizar un primer diagnóstico en caso de catástrofe, y desde el plan lo estamos adoptando al terreno de las emergencias, en patrimonio cultural. Bien. La idea es, bueno, en este momento ya hay constituido un grupo de trabajo. Se dio una formación inicial para familiarizarse con esta herramienta a finales del año pasado, para familiarizarse y para ya empezar a manejarla. Y se ha creado un primer grupo de trabajo que está trabajando en este primer estadio en estudiar cuáles son los posibles escenarios de una catástrofe en el marco del patrimonio cultural y qué tipo de información es necesario recoger en ese primer momento antes de empezar a tomar decisiones. Se supone que existe un centro de control o se establece un centro de control en el momento en que produce una catástrofe en un área concreta. La idea es enviar agentes con estos dispositivos portátiles, dispositivos Android, que estarían sobre el terreno en el mismo sitio de la catástrofe. El centro de control puede estar contiguo, pero puede tratarse de un área extensa, pensemos en Lorca, por ejemplo, o puede estar incluso en un lugar remoto. Bien, estos agentes sobre el terreno reciben el formulario según el tipo de catástrofe que ha ocurrido de la información que tienen que recoger. Pueden recoger imágenes, datos textuales, coordenadas, es algo realmente muy versátil. Y después toda esa información la envían al centro de control y eso permite hacer un primer diagnóstico y hacer planificar lo que serían las primeras actuaciones sobre el terreno. Bien, cuando hayamos cumplido esta primera parte de definir estos escenarios, estos formularios, va a venir la segunda parte, que es la implantación. Vamos a empezar a trabajar en difundirla y en tratar de que se adopte este sistema. Bien. Ahora tengo que empezar a hablar del Instituto del Patrimonio Cultural, un poco de lo que hacemos dentro. Supongo que somos bastante conocidos, sin embargo, pues debo decir que quizá no es tan conocido que tenemos también nuestra propia colección de patrimonio cultural. Tenemos un archivo que tiene su relevancia, tenemos unas fototecas por colecciones de fotografías del siglo XIX y de todo el siglo XX, colecciones de originales, negativos, etcétera, que es quizá la parte más importante de nuestro patrimonio mueble, y tenemos también la biblioteca con un fondo antiguo. Pero entonces hasta ahí, digamos que somos una institución que nos podríamos equiparar pues, con un archivo. Y podemos tener los problemas que puede tener un archivo y tenemos que darles respuesta, igual que tienen que hacer en este tipo de instituciones culturales. Sin embargo, por nuestra actividad, la actividad que realizamos, tenemos lo que llamamos a veces la colección flotante. No es realmente una colección. Es un conjunto de obras que vienen al instituto para realizar distintas labores sobre ellas. Principalmente vienen para investigación, tenemos allí laboratorios, vienen para restauración, tenemos nuestros talleres de restauración, o vienen porque tienen que ser custodiadas mientras se resuelve algún tipo de litigio legal. Tenemos esas tres facetas. Esto hace que cuando ya por fin hemos empezado a estudiar hasta dónde el alcance, ¿no?, de esta población flotante de patrimonio mueble que está continuamente entrando y está continuamente variando,
tenemos, en un momento dado, solemos tener en torno a 300 piezas procedentes de fuera, de otras instituciones. Entonces, esto nos plantea bastantes problemas desde el punto de vista de la salvaguarda. Es decir, principalmente por lo que se refiere al asunto de la trazabilidad. No se puede proteger aquello que no sabes dónde está. Y estas piezas realmente, llevar la cuenta de dónde se encuentran es difícil, porque desde que entran no tienen un sitio asignado, sino que van rotando por distintos talleres, laboratorios o almacenes y es bastante predecir cuál va a ser esa trayectoria. Entonces, siempre hemos sido conscientes de que tenemos un problema con el asunto de la trazabilidad. Ahora lo desarrollaré un poco más cómo lo hemos ido resolviendo. Bien, en el Instituto del Patrimonio Cultural tenemos un plan de salvaguarda, como debería tener todas las instituciones culturales, que es un plan de salvaguarda primero. En el año 2017, dentro del Plan Nacional, existe la iniciativa de desarrollar algunos planes de salvaguarda pioneros en instituciones de distinto tipo y las dos primeras fueron el Instituto Nacional Antropológico y nuestro propio Instituto del Patrimonio Cultural. El documento original, que da origen a lo que es nuestro actual plan de salvaguarda, es este que tenemos en la pantalla. Podéis ver la fecha, enero del 17, y podéis ver ese título tan farragoso, y es que cuando se crea este plan pionero, digamos, este plan ya específico de una institución concreta, todavía no existía ni siquiera el término salvaguarda. El término salvaguarda se utiliza para diferenciar este tipo de planes que van orientados a la protección de los bienes culturales, para diferenciarlo del plan de emergencias o el plan de autoprotección, que va orientado a la protección de las personas. Bien. Dentro del Instituto del Patrimonio, bueno, dentro del plan hay otra iniciativa también pionera que nos afecta también bastante de lleno, porque se trata de, bueno, yo creo que el título lo dice todo, el título lo tenemos ahí. Se trata de otro foro, pero ya concreto, de las instituciones culturales estatales y radicadas en la provincia de Madrid. Sí, en la provincia. Hay algunas que son, la mayoría están en el Ayuntamiento de Madrid, pero también hay otras de fuera. Y es la Mesa Técnica Interadministrativa para la implantación de los planes de salvaguarda de bienes en instituciones culturales. Bueno, este título es tan largo que tengo que leerlo, si no, no lo recuerdo. Lo solemos llamar la Mesa Técnica, simplemente. Bien. La necesidad de esta mesa técnica viene por... Un momento, se me ha parado el reloj y no... Vale, bien. Ahora sí. La necesidad de esta mesa técnica viene porque las instituciones estatales, que estamos todas representadas de forma directa o indirecta en el plan nacional, pues a raíz de estos planes de salvaguarda que ya empezábamos a tener, nos vemos en la necesidad de empezar a entrar en contacto con los agentes de intervención que corresponden, que son los de nuestra provincia y ayuntamiento, y por tanto con representantes municipales, con representantes de las comunidades autónomas, también con policía local, con bomberos, con Policía Nacional, con Guardia Civil, y realmente a título individual nos perdemos un poco. Nos resulta difícil llegar a todos y también entendemos que es que somos muchas instituciones y para ellos puede resultar difícil atenderlos. Hay una dificultad, digamos, para coordinar con agentes que son necesarios en nuestros planes de salvaguarda. Y entonces se decide crear esta mesa técnica interadministrativa, también un poco como una experiencia pionera para que luego pueda ser llevada a otras provincias. Y allí es donde realmente nos coordinamos ya, por fin y definitivamente,
encontramos los interlocutores adecuados dentro de las comunidades autónomas, dentro de los ayuntamientos, dentro de todos los cuerpos de intervención, y empezamos a tener reuniones con todos ellos, digamos, a la vez, y luego ya reuniones individuales de cada centro con los agentes que nos resultan más cercanos. Entonces, desde el instituto sí que hemos tenido ya, pues hemos entrado en contacto pues, con bomberos, esto es unas pruebas que estuvieron haciendo ese es nuestro edificio, el que tenemos ahí detrás del camión. Y son unas pruebas que se hicieron para ver si de verdad era un edificio accesible para ellos, si de verdad con el material con el que cuentan podían acceder a todas nuestras plantas. Bien, ahora voy con el problema de la trazabilidad en una colección, en una situación en la que es tan cambiante y que me imagino que es una situación que se da también en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Nosotros, a raíz de este plan de salvaguarda pionero, ya teníamos un sistema, un procedimiento para realizar la trazabilidad de los bienes culturales dentro del instituto. De hecho, los que elaboraron el plan fue una empresa contratada, no fuimos nosotros. Luego hemos tenido mucho trabajo de adaptar ese plan a lo que es la realidad de la institución, que es el problema de contratar este tipo de trabajos. Pero bueno, al final las cosas han ido razonablemente bien. Como decía, teníamos y seguimos teniendo un procedimiento de trazabilidad que está basado en el uso de tarjetas físicas, como esas dos que tenemos en la pantalla a la izquierda. Dicho así, muy resumidamente, cada vez que entra un bien cultural nuevo, se generan dos fichas que permiten la identificación de ese bien cultural. Una de ellas va siempre unida a la pieza que ha entrado y la otra va a una caja, que es la que tenemos a mano derecha, con la idea de que, bueno, por detrás de la ficha hay un plano. Y entonces en ese plano está la situación, es un plano impreso, donde viene la situación de la pieza, en qué planta se encuentra y dentro de esa planta exactamente dónde, con una ruta de evacuación dibujada sobre el plano. Entonces la idea es que, en caso de producirse una catástrofe, a la hora de identificar dónde están los distintos bienes culturales que habría que, por ejemplo, evacuar o proteger in situ, la idea es recuperar esa caja donde están todos los duplicados, abrir la caja, sacar todas las tarjetas y de esa manera saber todo lo que hay y dónde está. Bien, este sistema, que bueno, fue el que se propuso primitivamente, originalmente en el plan inicial, pues ya hemos visto que realmente no es práctico, no funciona. Esto puede funcionar hasta con 30 tarjetas, pero es que tenemos 300. Es decir, no es posible extender sobre una mesa 300 tarjetas con el fin de decidir qué vas a rescatar primero. Entonces, estamos ya en proceso. Realmente es una lástima porque lo estábamos implantando ya el año pasado y desgraciadamente, pues bueno, cogí el COVID y todo se interrumpió y no hemos podido retomar el asunto. Pero estamos trabajando ya o tenemos ya un sistema listo para implantar, lo retomaremos en enero, para resolver el problema de la trazabilidad mediante un sistema de información geográfica. Bien, al principio esto puede resultar un poco chocante. Después de estas jornadas no lo va a ser porque hay una presentación en la que se va a hablar de un sistema que están desarrollando en el Reina Sofía, el ProCoers, que es mucho más sofisticado que este y tiene mucho más ambicioso, con más medios, pero lo que quiero decir es que la utilización de un SIG dentro de un edificio no debe ser una cosa extraña. Es un poco lo que voy a explicar y lo que voy a desarrollar a partir de ahora. Bien, estamos acostumbrados en que en un sistema de información geográfica, un SIG, sirve para ubicar elementos en un plano de un territorio. Vale, pero es que dentro de un edificio tenemos un plano del edificio. Y ese plano del edificio se puede convertir en un plano de coordenadas. Esta es la filosofía. Y de esa manera, al tiempo que
construimos ese plano, estamos construyendo de forma subyacente una base de datos donde estamos metiendo toda la información de esos elementos que queremos ubicar. Obviamente, esos elementos que queremos ubicar dentro de nuestro edificio son los bienes culturales con el fin de resolver el problema de la trazabilidad, de su localización. Bien. Entonces, ya digo, estábamos en fase de implantarlo, se interrumpió y ahora en enero, esto en 2023, va a empezar a funcionar. Voy a hablar un poco del tema. Bien. Esto es una fotografía del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Es una imagen que está georreferenciada, está abierta con un visor de un sistema de información geográfica. Nosotros estamos usando el GVSIG, que es software libre, es gratuito, lo cual es una gran ventaja. Y en esta imagen no se ve bien, pero cuando digo que está georreferenciada, quiero decir que abrimos esto en la pantalla del ordenador, movemos el cursor por encima de la imagen y abajo a la derecha nos van apareciendo las coordenadas de los puntos que está señalando el cursor. Es decir, es una forma de geolocalizar. Bueno, para que se vea mejor, he ampliado el renglón de abajo, supongo que ahora sí se verá. Eso que tenemos ahí a la izquierda es la escala y tenemos unas coordenadas y a la derecha pues un código que es el sistema de proyección que se utiliza para esas coordenadas. Pues la idea, ya digo, es hacer exactamente esto mismo con el plano del edificio. Y para ello, afortunadamente contamos con una buena colección de planos del edificio. Se realiza de una forma fácil y realmente es una operación que solo hay que hacer una sola vez, que se llama georreferenciación. Bien, aquí está ya el plano de nuestro edificio y el concepto mismo de la georreferenciación. Esto consiste en localizar varios puntos sobre nuestro plano, que como veis tiene una escala también. Localizar las coordenadas de varios de esos puntos, se le dan las coordenadas a la aplicación del SIG, en este caso a la herramienta de escritorio del sistema de información geográfica, y entonces, con la operación de georreferenciación, nos hace una superposición de este plano con lo que es el plano del territorio, con lo que es el mapa del territorio. Y entonces, a partir de este momento, podemos ya prescindir del mapa del territorio y quedarnos solamente con nuestro plano, y cuando movamos el cursor por encima de nuestro plano, aquí abajo nos estará indicando las coordenadas dentro de nuestro edificio. Bien, esto es un detalle. Esto es un detalle del plano. Vale, vamos a ver cómo se organiza esto. Insisto que hay una cosa que sí que quiero comentar, porque es una cosa que llama mucho la atención normalmente cuando presentamos este sistema, es que realmente para manejarlo, incluso para implantarlo, no se necesitan ni conocimientos informáticos ni conocimientos de programación. Es decir, con una serie de tutoriales gratuitos que hay en Internet, uno puede llegar a hacer esto mismo que tenemos ahora mismo en la pantalla. Vale. Lo que estamos viendo es la herramienta de escritorio de GVSIG, que, insisto, uno se la puede descargar gratuitamente. Y con esto esto es una parte de la planta sótano de nuestro edificio, del plano de nuestro edificio, que ya está georreferenciado. Entonces, como tenemos varias plantas, aquí a la izquierda vemos que hay como un sistema de varias capas. Bien, los archivos de abajo, esos 5 archivos, son nuestras 5 plantas. Hay un plano completo de la planta del edificio por cada una de ellas. Y estas otras capas que tenemos más arriba son conjuntos de bienes culturales. Son estos famosos bienes culturales en tránsito, estos 300 de los que estoy hablando, que necesitamos saber en todo momento dónde están por si ocurre una emergencia. Bien,
Con un clic, activando y desactivando las distintas, puedo visualizar unas capas u otras y eso me permite saber qué hay exactamente en cada capa. Bien, si os fijáis en la imagen, pues cada bien cultural estaría representado por un punto, esos puntos verdes que veis ahí, y para poder identificarlos de un primer vistazo hay 3 etiquetas por cada uno de ellos. La primera es, pues, es un número de referencia, es realmente de nuestro sistema interno de gestión de intervenciones, se le asigna un número automáticamente. El siguiente es un título descriptivo y el último es la significancia. O sea, el asunto de la significancia está muy relacionado con este asunto de la trazabilidad y este asunto de las emergencias. He hablado de que siempre tenemos unos 300 bienes culturales que vienen de fuera. Muchas veces se subdividen. Es decir, nos llega un libro antiguo y se separa el cuerpo de las tapas, porque es el procedimiento normal cuando se le restaura. Ese bien cultural se ha subdividido. Quiero decir que al final estos 300 realmente son más. Si yo quisiera representar todos los que hay en este mapa, en este plano que tengo en la pantalla, me quedaría un borrón. Entonces, necesito algo para filtrar por orden de importancia, que es este valor de la significancia. Es otro tema en el que estamos trabajando también. Tiene menos carga tecnológica, por lo que no lo voy a contar en esta presentación, pero es algo también que esperamos tener ya implantado para 2023. Por supuesto, con esta filosofía de mirando dentro, mirando fuera, este tipo de iniciativas que tenemos para nuestro propio centro, siempre tratamos de divulgarlas, ¿no? Y a través del Plan Nacional, pues, de hacerlas llegar a otras personas. Vale, sigo con la explicación. Bien, comentaba antes que para tener una trazabilidad realmente eficaz se necesitan realmente varias cosas, pero muy importante es tener un plano para poder ver de un vistazo dónde está todo. Y muy importante es tener una base de datos con toda la información, o al menos la información pertinente o necesaria en caso de que se produzca la emergencia. Entonces, este tipo de sistemas es muy interesante porque se trabaja de una manera bastante intuitiva, ¿no? Se dan de alta puntos, se mueven puntos. Si yo ahora este retrato, dice retrato de Mariana de Austria, que está en este peine dentro del almacén, me lo llevo a un laboratorio, pues es simplemente clicar y desplazarlo sobre el mapa. O si quiero dar de alta uno nuevo que viene, pues es dar el alta y rellenar pues, estas tablas que vienen aquí, que no es otra cosa que la base de datos subyacente. No es realmente muy complicado de manejar. Y aquí ya lo tenemos todo. Cuando uno realiza algún sistema de este tipo, se tiene que plantear que cuando ocurra una emergencia, si alguna vez ocurre una emergencia realmente importante en el edificio, uno se tiene que plantear que se puede quedar sin red eléctrica y sin ordenadores. Entonces, bueno, hay que prever pues, una serie de algún procedimiento o algún tipo de almacenaje independiente de lo que es la red informática y, por supuesto, accesible. En ese sentido, pues bueno, sí tenemos ideado ya el dispositivo de dejar siempre una copia en un dispositivo externo fuera del propio edificio y enviar una copia tanto de los planos como de la base de datos al ministerio, ¿no? A la seguridad del ministerio, a la oficina de seguridad del ministerio, quiero decir. Bien. Para llegar a esto hay que hacer una labor previa de análisis, de analista informático, digamos. Hay que analizar el problema, hay que ver quién va
a generar la información, quién va a gestionar la información, qué tipo de información se necesita. Y este primer análisis es fundamental y muchas veces cuando contratamos una herramienta informática hecha a medida, muchas veces nos da muchos problemas porque no hemos hecho este trabajo previo. Es decir, tiene que quedar claro, tiene que quedar muy claro ciertas cosas. Entonces, este esquema pretende ilustrar ese primer análisis que hicimos del problema de la trazabilidad. Entonces, identificamos que están arriba los distintos servicios dentro del instituto que están a cargo de estos bienes culturales muebles que están moviéndose por el instituto y que son realmente los que generan los movimientos. Son los talleres de restauración que se agrupan en lo que llamamos Croapae y Selido. Son los laboratorios. Y luego, optativamente, digo optativamente porque tienen mucho volumen y poco movimiento, fototecas y bibliotecas. En principio no lo estamos incorporando, pero en cualquier momento los podemos incorporar. Bien, lo que decía. Estos tres servicios, Croapae, Selido y laboratorios, son realmente los que van a modificar estos mapas de puntos, los que van a actualizar esa información. Cada vez que ellos, es decir, para cada bien cultural que entra, hay un responsable de alguno de estos tres servicios y cada vez que ese bien cultural sufre un cambio de ubicación, este responsable tiene que ir a la aplicación y mover el punto. Bien, es el primer análisis que se hace. Se identifican los agentes de las personas que van a generar la información. Bien, esa información va a ser utilizada principalmente por el área de registro, que es realmente la responsable de saber dónde está todo dentro del Instituto del Patrimonio Cultural. Entonces, hay una estructura de capas común para todos, que son los planos de los edificios, los planos de la planta del edificio, y luego cada servicio crea su propia capa de bienes culturales. Todo ello se comparte con registro dentro del instituto y es registro quien realmente unifica esa base de datos y quien realmente gestiona esa información. En todo este entramado pues estaríamos conservación preventiva como apoyo técnico, digamos, y también en caso de emergencia pues como para garantizar que realmente se va a saber utilizar este sistema. Bien, fuera de la red, digo aquí, pues están los otros dos agentes que nos van a permitir garantizar que la información va a estar disponible aunque no tengamos ni luz eléctrica ni red informática. Sería pues una garita de seguridad que hay fuera del edificio, donde empieza el vallado, y el jefe de seguridad que se encuentra en el ministerio, que se encuentra pues como a 4 o 5 kilómetros del Instituto del Patrimonio. Bien. Vale, en relación con la salvaguarda, voy a volver para atrás. Quiero enseñar una cosa. Digo que no es difícil de manejar, pero este sistema, este trabajar con la aplicación de escritorio, sí que tiene algún inconveniente. Si nos fijamos arriba, hay una hilera con una gran cantidad de iconos, vamos a decirlo así, y según la opción de menú que elijamos, nos van a aparecer otros. Esta herramienta de escritorio es generalista. Se pueden hacer muchas cosas con ella, demasiadas. Y eso termina siendo un problema porque nosotros no necesitamos hacer tantas cosas. Realmente necesitamos hacer muy poquitas. Desde el punto de vista de la trazabilidad y la salvaguarda, nos interesa muchísimo, por supuesto, visualizar, pero nos interesa mucho poder filtrar por material o vulnerabilidad, poder trazar un área para decir, es que la emergencia solamente afecta a esta parte del edificio, poder filtrar por zonas, es decir, poder decir, dentro de esta área que estoy dibujando, ¿a qué le afecta? Nos interesa mucho, como antes he comentado, poder establecer un umbral por significancia.
ha ocurrido la catástrofe, sé que tengo capacidad pues, para atender a unas 20 piezas, necesito ver solamente las 20 más importantes. Al final, esos son filtros. Por supuesto, nos interesa poder generar la ficha de salvaguarda, que eso es también otra cosa que se puede hacer, y poder generar las rutas de evacuación. Todo lo demás que se puede hacer con un GIS, que son muchísimas cosas, todo lo demás nos sobra. Y además, en una emergencia donde estamos en una situación de tensión, una situación de inmediatez, donde hay que hacerlo todo muy rápido, tener tantas opciones nos estorba. Entonces, la idea que tenemos es empezar a trabajar con la aplicación de escritorio, porque ya digo, es lo más rápido, inmediato y sencillo, no se requiere programar, pero luego de estar unos años o un tiempo andando así, detectar todas aquellas funciones que realmente necesitamos y finalmente contratar ese programador que con este análisis y estas funciones ya perfectamente definidas nos haga realmente una aplicación a medida. Bien, entonces, nosotros vamos a empezar a funcionar así. Aspiramos a esa aplicación a medida, pero también entendemos que esto puede ser muy interesante para instituciones con pocos recursos, pequeños museos, archivos municipales, etcétera, etcétera. Porque, hago un breve repaso, es algo a coste cero, no se necesitan conocimientos informáticos realmente, es una mejora bastante sustancial con respecto al sistema de fichas manuales, que es, digamos, ahora mismo el sistema estándar. Y se queda hecho ya el trabajo del analista para, posteriormente, ir a un sistema realmente a medida. Entonces, bueno, mi intervención ya termina aquí. Desgraciadamente voy a tener que dejar la sala porque tengo que, bueno, ya lo avisé. Sin embargo, para cualquier pregunta, está ahí mi dirección de correo. Si alguien tiene interés en estos sistemas, realizar cualquier consulta, etcétera, etcétera, pues puede contactar conmigo.